Cuando mi abuelo me arrastraba al establo, rezaba para morir rápido. «Voy a domarte hasta que aprendas a obedecerme», gritaba él mientras chasqueaba el látigo cerca de mi rostro. Por años fui tratada como un animal salvaje que necesitaba ser quebrado, hasta que un día entendí que la única criatura más fuerte que mi miedo era aquella que él tampoco podía controlar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué alegría poder estar aquí con ustedes una vez más. Mi nombre es Elena Figueiredo de los Santos, tengo 78 años bien vividos y hoy vivo aquí en Ciudad Acuña, un pueblito tranquilo en la frontera de Coahuila con Texas. Nací en Torreón, en las tierras del norte mexicano, pero la vida me trajo a este rincón bendito, donde puedo ver el río Bravo desde mi ventana todos los días. Pero antes de continuar mi historia, quisiera pedirles un favorcito. Si les está gustando esta conversación, dejen un like ahí y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Es tan importante para una viejita como yo sentir que hay gente escuchándome. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café? ¿Después de comer o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿va? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que no es fácil de contar. Es sobre una niña que fue tratada como un animal salvaje que necesitaba ser domado. Es sobre dolor, miedo y supervivencia, pero también es sobre fuerza y liberación. Esa niña soy yo allá atrás, cuando el mundo era diferente y cuando pensaba que no había salida. Pero como toda tormenta, esta también pasó, y estoy aquí lista para contarles cómo fue que sobreviví al hombre que intentó destruirme, y cómo fue que un animal salvaje terminó siendo mi salvación. Nací en Torreón, en el año de 1947, época en que México todavía se estaba recuperando después de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres, Gertrudis y Adelino, eran personas sencillas y trabajadoras. Mi papá cuidaba la cría de ovejas en un rancho pequeño y mi mamá, además de cuidar la casa, hacía quesos que vendía en el pueblito. Éramos una familia modesta, pero nunca nos faltó lo esencial: comida en la mesa, ropa limpia y mucho cariño. Nuestra casita era de adobe con un techo de lámina que hacía un ruidazo cuando llovía fuerte. Tenía apenas 3 cuartos: la cocina, que era el corazón de la casa, con una estufa de leña que siempre estaba prendida, el cuarto de mis padres, y un rinconcito separado por una cortina de tela colorida, donde estaba mi camita. ¿El baño? ¡Ay, mis queridos! En aquella época era una casita de madera afuera con un hoyo en el piso. Hoy ustedes los jóvenes ni se imaginan cómo era, ¿verdad? Pero uno se acostumbra a todo en esta vida. Mi infancia fue sencilla pero feliz. Por las mañanitas ayudaba a mi mamá a ordeñar las vacas y a alimentar las gallinas. Después del desayuno me iba a la escuelita rural, que quedaba como a 3 kilómetros de nuestra casa. Iba a pie, junto con otros niños de los alrededores. La maestra, doña Eulalia, era seria pero justa. Nos enseñaba a leer, a escribir y a hacer las cuentas. Cuando regresaba de la escuela, todavía sobraba tiempo para jugar con mis amiguitos: la Iracema, el Durbal y el Euclides. Jugábamos a las escondidas en el campo, a trepar los árboles y a correr detrás de los borreguitos recién nacidos. Los domingos íbamos todos juntos a la iglesita de Nuestra Señora de Guadalupe, en el centro de Torreón. Mi mamá me ponía el único vestidito bonito que tenía, me pasaba un listón en el cabello y allá íbamos nosotros, en la camioneta del señor Olivo, el vecino que daba aventón a quien quisiera ir a misa. Después de la iglesia era día de fiesta. Comíamos tacos de barbacoa, tomábamos aguas frescas y bailábamos al son del acordeón del viejo Teodoro. Eran tiempos buenos, ¿saben? No teníamos mucho, pero teníamos paz. Pero la vida tiene sus caprichos y a veces cambia de repente, sin avisar. Acababa de cumplir 12 años cuando la tragedia tocó a nuestra puerta. Era invierno, el más duro que Torreón había visto en muchos años. El norte,
Ese viento frío y cortante que viene del desierto no daba tregua. Mi papá tuvo que ir hasta la ciudad vecina para buscar medicina para las ovejas que se estaban enfermando. Mi mamá insistió en ir con él, pues quería visitar a una comadre que estaba en cama. Nunca regresaron a casa. El puente sobre el arroyo se había derrumbado con las lluvias fuertes y la camioneta. Dios mío, hasta hoy me duele hablar de esto. La camioneta fue arrastrada por la corriente. Encontraron los cuerpos 2 días después, enredados en las ramas de un mezquite 3 kilómetros río abajo. De repente, estaba sola en el mundo, sola y sin rumbo. No tenía parientes cercanos en Torreón. El único pariente vivo que me quedaba era mi abuelo paterno, Eustaquio Figueiredo, un hombre que apenas conocía. Era el dueño de un rancho de cría de caballos en Piedras Negras, cerca de la frontera con Texas. Mi papá se había alejado de él hacía muchos años por razones que nunca quiso contarme. Decía solamente que el viejo era difícil de tratar. Las autoridades de la ciudad no tuvieron opción. Con la ayuda del padre de la parroquia, lograron contactar a mi abuelo, quien a regañadientes aceptó recibirme. Recuerdo como si fuera hoy el día en que el asistente social me subió a un autobús con una bolsita de ropa y una carta dirigida a mi abuelo. «Sé una buena niña», me dijo el asistente social. «Tu abuelo es un hombre respetado en la región. Te va a dar un buen hogar». Pobre asistente. Si hubiera sabido lo que me esperaba en ese rancho, tal vez habría pensado 2 veces antes de mandarme para allá. El viaje fue largo y cansado. Cuando finalmente llegué a Piedras Negras, había un capataz esperándome en la central de autobuses. Un hombre de pocas palabras que me miró de arriba a abajo con desdén, como si yo fuera un paquete inconveniente que estaba obligado a transportar. «El patrón está ocupado», fue todo lo que dijo el capataz mientras me ayudaba a subir a la camioneta. Y así comenzó mi nueva vida en el rancho Cerro Azul, propiedad del hombre que debería cuidarme, pero que terminaría convirtiéndose en mi peor pesadilla. Recuerdo como si fuera hoy el día en que llegué al rancho Cerro Azul. Era final de tarde. El sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio. El capataz, que después descubrí se llamaba Juvenal, me llevó directo a la casa grande, una construcción imponente de 2 pisos, con un portal que rodeaba todo el primer piso. En el portal, sentado en una mecedora, estaba él, Eustaquio Figueiredo, un hombre alto, delgado, de cabellos blancos cortados al ras del cuero cabelludo y un bigote grueso que escondía parcialmente sus labios delgados. Sus ojos eran azules, fríos como el hielo, y me examinaron de arriba a abajo, sin demostrar ni una pizca de afecto o compasión. «Así que tú eres la hija de Adelino», dijo él, como quien constata un hecho desagradable. No era una pregunta, y no había ningún rastro de bienvenida en su voz. Esperaba a alguien más fuerte. La sangre de los Figueiredo está débil en ti. Me quedé parada, sin saber qué decir, apretando la bolsita de ropa contra el pecho. El cansancio del viaje, la tristeza por la pérdida de mis padres, el miedo a lo desconocido, todo eso me dejaba aturdida. «Juvenal», llamó mi abuelo al capataz. «Llévala al cuarto de atrás. A partir de mañana va a trabajar para pagar lo que come. No mantengo a nadie de gratis en mi casa». Fue así que comenzó mi vida en el rancho Cerro Azul. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, fui despertada por una señora de mediana edad, doña Zenaida, que cuidaba de la casa. Ella no era mala persona, pero obedecía ciegamente las órdenes del patrón. «Tu abuelo quiere que empieces a aprender los trabajos de la casa», me explicó doña Zenaida mientras me entregaba un delantal desteñido. «Y después están los trabajos del patio. Gallinas que alimentar, huerto que cuidar. Mientras más rápido aprendas, menos problemas vas a tener». En los primeros días, intenté adaptarme. Trabajaba duro, desde el amanecer hasta el anochecer. Limpiaba, lavaba, cocinaba al lado de doña Zenaida. Mi abuelo casi no me dirigía la palabra. A veces, durante la cena, única comida que hacíamos juntos en silencio sepulcral,
Sentía su mirada pesada sobre mí, como si estuviera evaluando constantemente si yo merecía el plato de comida frente a mí. El rancho Cerro Azul era conocido en toda la región por la calidad de sus caballos. Mi abuelo criaba principalmente caballos cuartos de milla, raza valorizada en el norte mexicano. Tenía compradores de toda la República e incluso de Texas y Nuevo México. Pero el orgullo del rancho, lo que realmente distinguía al Cerro Azul de los demás, era la cría de caballos para rodeos y charreadas. Fue durante mi segunda semana en el rancho que vi por primera vez el establo principal. Era una construcción grande, hecha de madera y piedra, alejada de la casa. Yo tenía órdenes expresas de no acercarme ahí sin el permiso de mi abuelo, pero ese día él mismo me llamó. «Ven», ordenó después del desayuno. «Quiero que veas algo». Lo seguí en silencio hasta el establo. Allá dentro, el olor a heno, cuero y sudor de caballo era fuerte. Había cerca de 12 pesebres, la mayoría ocupados por caballos magníficos. Mi abuelo caminaba por el pasillo central con pasos firmes, parando aquí y allá para verificar un animal. «Aquí está la verdadera riqueza de los Figueiredo», dijo con un orgullo que nunca demostraba por nada más. Caballos de sangre pura, criados con disciplina rigurosa. Un caballo sin disciplina no vale nada. Es como la gente. Al fondo del establo había un pesebre más grande, separado de los otros. Las paredes estaban reforzadas y la puerta tenía trabas extras de metal. Fue para allá que mi abuelo me llevó. «Este es Trueno», dijo, señalando hacia adentro del pesebre. Me acerqué con cuidado. Adentro había un caballo negro como la noche, grande y musculoso. A diferencia de los otros que parecían mansos, este se mantenía al fondo del pesebre, los ojos fijos en nosotros, especialmente en mi abuelo. Había algo salvaje en esos ojos, una furia contenida que me hizo retroceder instintivamente. «El mejor semental que he criado», continuó mi abuelo. «Hijo de campeones, sangre pura de los mejores, pero terco, rebelde». Mientras hablaba, agarró una vara larga que estaba apoyada en la pared. Con ella golpeó la puerta del pesebre. El caballo retrocedió, pero luego avanzó, bufando, mostrando los dientes. «¿Ves?», rió mi abuelo, una risa seca y sin alegría, llena de fuego. «Algunos piensan que es defecto, yo digo que es virtud. Sus potrillos son los mejores. Tiene un espíritu fuerte, pero necesita ser domado continuamente, como todo lo que es salvaje». Entonces se volteó hacia mí. Su mirada fría me recorrió de arriba a abajo y sentí un escalofrío de miedo. «Vi cómo miraste al animal, con miedo, debilidad. Así terminó tu padre, débil, incapaz de enfrentar la vida como un verdadero Figueiredo». Sus palabras me hirieron profundamente. Yo amaba a mi papá y sabía que era un hombre bueno y trabajador. ¿Qué había de malo en eso? «Pero todavía puedes aprender», continuó. «Todavía puedo enseñarte lo que tu padre se negó a aprender. A ser fuerte, a tener disciplina, a domar la debilidad dentro de ti». Fue ese día en el establo, mirando a ese hombre amargo y cruel, que me di cuenta. Mi abuelo no me veía como una nieta que necesitaba cariño y protección después de perder a sus padres. Me veía como algo salvaje que necesitaba ser domado, así como veía a Trueno. El primer incidente ocurrió algunas semanas después. Estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero cuando tiré accidentalmente una sábana en el lodo. Era la sábana de la cama de mi abuelo. Doña Zenaida vio lo que pasó y su rostro palideció. «Niña, corre y lava eso antes de que el patrón lo vea», susurró doña Zenaida, mirando asustada hacia la casa. Pero era demasiado tarde. Mi abuelo estaba en el portal y había visto todo. Bajó los escalones lentamente, su rostro una máscara de frialdad. «¿Qué fue eso que vi?», preguntó. La voz baja, más amenazadora que un grito. «Fue sin querer, abuelito», respondí temblando. Era la primera vez que lo llamaba así, esperando que eso pudiera ablandar su corazón. «Voy a lavarlo de nuevo. Va a quedar limpio, se lo prometo». «¿Abuelito?», repitió con desprecio.
Yo no soy tu abuelito cuando actúas como una tonta incompetente. Te voy a mostrar lo que pasa con quien no hace las cosas bien en mi casa. Agarró mi brazo con fuerza y comenzó a arrastrarme hacia el establo. Doña Zenaida se quedó atrás, mirando con pena, pero sin atreverse a intervenir. Yo le suplicaba, le decía que iba a arreglar el error, pero él no escuchaba. Llegando al establo, me empujó hacia adentro. En el centro del pasillo había un poste de madera grueso usado para amarrar los caballos durante el baño o el cepillado. Fue ahí que me hizo quedarme de frente al poste. «Agárrate de él», ordenó. Cuando dudé, gritó, «¡Agárrate!». Obedecí temblando. Entonces oí el sonido de cuero siendo manipulado. Me volteé levemente y vi que había agarrado un látigo de la pared, de esos usados para entrenar los caballos. «Mira hacia adelante», berreó. Entonces su voz bajó, volviéndose casi un susurro helado. «Voy a enseñarte disciplina, voy a enseñarte a hacer las cosas bien, voy a domarte hasta que aprendas a obedecerme». Chasqueó el látigo en el aire cerca de mi rostro, haciéndome apretar el poste con más fuerza, los ojos cerrados de terror. En ese momento, entendí completamente. Para Eustaquio Figueiredo, yo no era una nieta, yo era apenas otro animal salvaje que él necesitaba quebrar. Aquella primera vez en el establo fue apenas el comienzo. A partir de ahí, cualquier pequeño desliz, cualquier tarea que no fuera ejecutada a la perfección, cualquier palabra dicha en el tono equivocado, se transformaba en motivo para otra sesión de disciplina, como mi abuelo la llamaba. El establo se convirtió en el lugar de mis pesadillas. Por las noches, acostada en la camita del cuartito de atrás, temblaba solo de pensar en ese pasillo de madera, en el olor a heno y en el sonido del látigo cortando el aire. Comencé a volverme extremadamente cuidadosa con todo lo que hacía. Cada plato que lavaba, cada ropa que planchaba, cada pedazo de piso que barría, todo era hecho con atención redoblada. Pero ni eso era suficiente. «Es por tu bien», decía mi abuelo mientras me arrastraba una vez más al establo. «Un día me vas a agradecer por enseñarte disciplina y respeto». Dentro del establo, el ritual era siempre el mismo. Me hacía quedarme de frente al poste de contención, las manos agarradas en la madera áspera. A veces era solo el látigo chasqueando en el aire cerca de mi rostro mientras gritaba sus reproches. Otras veces eran empujones, golpes en la espalda, jalones de cabello. Lo peor no era el dolor físico, era la humillación, la sensación de ser tratada como un animal, como algo que no merecía dignidad. «Voy a domarte hasta que aprendas a obedecerme», repetía como un mantra perverso. Doña Zenaida sabía lo que pasaba, pero nunca interfirió. Algunas veces, cuando regresaba a la casa después de una sesión, me daba un té de hierbas y me ayudaba a limpiar los rasguños o marcas rojas. «Es solo aguantar, niña», susurraba. «Un día él se cansa o tú creces y te vas». «¿Pero a dónde iría?», pensaba yo. No tenía familia, no tenía dinero, no conocía a nadie en Piedras Negras. A los 13, a los 14 años, yo era prisionera de ese rancho, tanto como Trueno era prisionero de su pesebre reforzado. «Ah, ¿Trueno?». Curiosamente, ese caballo rebelde se convirtió en una especie de compañero silencioso en mi sufrimiento. En los raros momentos en que lograba ir sola al establo para llevar comida a los caballos o limpiar los pesebres vacíos, pasaba algunos minutos observándolo de lejos. Era un animal magnífico, pelaje negro y brillante, músculos poderosos, una presencia que imponía respeto. A diferencia de los otros caballos que aceptaban sumisos el liderazgo de mi abuelo, Trueno nunca se rindió completamente. Incluso después de años en el rancho, continuaba salvaje, indomable. Mi abuelo pasaba horas intentando trabajar con él. Entraba al pesebre con un látigo en una mano y un cabestro en la otra. Yo podía oír desde la casa los bufidos del animal, los gritos de mi abuelo, el sonido de cascos golpeando furiosamente contra la madera. El viejo salía siempre sudado, muchas veces con nuevas marcas de coces o mordidas que no admitía ante nadie, pero que yo
silenciosamente notaba. Ese diablo negro todavía va a aprender quién manda. Refunfuñaba, mientras doña Zenaida limpiaba discretamente un rasguño o aplicaba una compresa en una contusión. Cierta tarde, presencié algo que cambiaría todo. Estaba en el jardín cosechando verduras para la cena cuando oí una conmoción viniendo del establo. Corrí hasta allá, escondiéndome detrás de un arbusto para observar. Mi abuelo tenía un comprador importante, un ranchero tejano interesado en adquirir potrillos de trueno para su aras. «Quiero ver al semental de cerca», insistía el tejano en su inglés mezclado con español. Mi abuelo, siempre ansioso por impresionar a posibles compradores, estuvo de acuerdo. Caminaron hasta el pesebre de Trueno y mi abuelo, para demostrar su supuesta maestría sobre el animal, agarró un puñado de avena y extendió la mano hacia adentro del pesebre, llamando al caballo. «Ven, demonio», ordenó. «Muéstrale al Señor lo que vales». Trueno permaneció al fondo del pesebre, los ojos fijos en ese hombre que tanto lo maltrataba. Después de algunos momentos, comenzó a acercarse lentamente. El tejano sonrió impresionado con el porte del animal. Mi abuelo, confiado, mantuvo el brazo extendido. Fue cuando pasó. En un movimiento rápido, como un rayo, Trueno avanzó no para comer la avena, sino para atacar. Sus dientes afilados agarraron el antebrazo de mi abuelo y lo jalaron contra la puerta del pesebre. El grito de dolor resonó por todo el rancho. El tejano retrocedió horrorizado. Juvenal y otros peones vinieron corriendo y con mucho esfuerzo lograron hacer que el caballo soltara el brazo de mi abuelo, que ya sangraba abundantemente. «¡Animal desgraciado!», gritaba mi abuelo mientras era llevado a la casa. «Voy a acabar contigo, voy a quebrarte, aunque sea lo último que haga en esta vida». Esa noche, mientras ayudaba a doña Zenaida a cuidar el brazo vendado de mi abuelo, noté algo diferente en el rostro de ese hombre siempre tan controlado y frío. Miedo. Por primera vez, vi miedo genuino en los ojos azules de Eustaquio Figueiredo. Miedo de Trueno, miedo de esa fuerza salvaje que, incluso después de años de intentos de domesticación, permanecía indomable. Y ahí, en ese momento, algo cambió dentro de mí también. Ya no vi más a un animal peligroso cuando pensaba en Trueno. Vi a un aliado, la única criatura en todo el rancho que era más fuerte, más llena de odio por mi abuelo, que yo. Los días siguientes fueron extraños. Mi abuelo, con el brazo herido y el orgullo más herido todavía, estaba más irritable que nunca. Me convertí en el blanco preferencial de su frustración. Las sesiones de disciplina se intensificaron. Ahora ya no era por pequeños errores, sino por cualquier cosa o por nada. «Tienes la misma mirada rebelde de ese caballo», me acusó cierta vez mientras me arrastraba al establo. «Pero voy a domarte, voy a quebrar ese espíritu, aunque sea lo último que haga». Fue en ese periodo que comenzó a encerrarme en el cuartito de atrás durante la noche. «Por tu propio bien», decía, «para que aprendas a respetar el orden de las cosas». Tenía 15 años entonces, delgada y pálida de tanto trabajo y poco sol, siempre con ojeras de noches mal dormidas. En la escuela que frecuentaba irregularmente, solo porque era obligatorio por ley, casi no hablaba con los otros alumnos. Quien intentaba acercarse pronto se alejaba ante mi silencio y miedo constante. La maestra, doña Hortensia, llegó a llamarme un día después de clase. «Elena, ¿está todo bien en casa?», preguntó con genuina preocupación. «Pareces siempre tan asustada, tan retraída». Por un breve momento, pensé en contar todo sobre el establo, el látigo, las humillaciones, pero entonces me acordé de cómo mi abuelo era respetado en la ciudad, del poder que tenía, de los amigos influyentes. ¿Quién creería la palabra de una adolescente huérfana contra la de Eustaquio Figueiredo, el renombrado criador de caballos? «Está todo bien, maestra», mentí, evitando sus ojos. «Solo ando cansada, hay mucho trabajo en el rancho». Ella no insistió, pero noté que no me creyó. Sin embargo, como yo temía, nada cambió. Nadie interviene fácilmente en los métodos de crianza de un hombre como mi abuelo.
Fue en esa época que comencé a observar más atentamente el pesebre de trueno. En los momentos en que tenía que limpiar el establo, estudiaba discretamente la tranca de la puerta, las bisagras, los puntos débiles de la estructura. El caballo, por su parte, parecía observarme también. Con el tiempo, comencé a notar que no retrocedía cuando me acercaba, como hacía con todos los demás. Un día, arriesgándome más de lo debido, agarré una manzana de la cocina y la llevé escondida al establo. De lejos, mostré la fruta a Trueno y la coloqué en el piso, cerca de la puerta del pesebre. Después me alejé algunos metros y esperé. El caballo, desconfiado al principio, terminó acercándose y comiendo la manzana. Fue nuestro primer momento de, no diría amistad, pero tal vez reconocimiento mutuo. Aquello se convirtió en un ritual secreto. Siempre que podía, le llevaba algo a Trueno. Una manzana, zanahorias, un puñado de avena. Nunca intenté tocarlo, ni siquiera acercarme mucho. Solo dejaba el alimento y me alejaba, hablando bajito con él. «Somos parecidos, tú y yo», susurraba. «Él quiere domarnos, quebrarnos, pero no va a lograrlo, ¿verdad?» La tranca del pesebre de Trueno era un sistema complejo de cerrojos y candados. Mi abuelo era demasiado cuidadoso para correr el riesgo de tener esa fuerza salvaje suelta en el rancho. Pero incluso los sistemas más fuertes tienen sus puntos débiles. Y yo comencé a notar que uno de los cerrojos superiores estaba corroído por el tiempo y la humedad. Con un buen empujón o una coz fuerte de un caballo determinado, esa pieza cedería. Este descubrimiento encendió en mí una idea peligrosa, una idea que dejaba crecer en silencio, en los momentos solitarios en mi cuarto cerrado, mientras oía el viento del desierto aullar en las rendijas de la ventana. El invierno de 1962 fue particularmente cruel en el norte. El viento del norte soplaba implacable, trayendo un frío que parecía cortar hasta los huesos. Ya tenía casi 16 años y la vida en el rancho Cerro Azul se había convertido en un infierno cada día más difícil de soportar. Mi abuelo, con el paso del tiempo, parecía más amargo, más cruel. La edad avanzada no lo había vuelto más blando, al contrario. Era como si sintiera el tiempo escapándose y necesitara intensificar su tiranía mientras todavía podía. Las sesiones de disciplina en el establo ahora ocurrían casi diariamente, muchas veces por razones tan insignificantes que ni siquiera doña Zenaida lograba entender. Esa noche específica, una noche que jamás olvidaré, una tormenta se formaba en el horizonte. Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro y el ruido de los truenos hacía que los caballos en el establo relincharan inquietos. Estaba en la cocina terminando de lavar los platos de la cena cuando dejé que un vaso se resbalara de mis manos temblorosas de frío. El vidrio se estrelló en el piso de piedra. El ruido atrajo a mi abuelo, que estaba en la sala leyendo el periódico. Entró a la cocina y miró los pedazos esparcidos, después a mí. Su rostro, siempre austero, se endureció aún más. «Torpe», dijo, la voz baja y amenazadora, «incompetente como tu padre». Me agaché para recoger los pedazos, las manos temblando no solo de frío, sino de miedo. «Perdón, abuelito», dije, «fue sin querer. El jabón, mis manos estaban resbalosas». «Disculpas, siempre disculpas», se acercó. «¿Sabes cuánto costó ese vaso? Era de cristal traído de Europa». Yo puedo trabajar para pagarlo», balbucí, continuando recogiendo los pedazos de vidrio. Él se rió, un sonido seco y sin alegría. «¿Trabajar? ¿Qué sabes hacer además de echar a perder las cosas? No, niña, vas a aprender de la manera que siempre has aprendido». Sentí su agarre en mi brazo, forzándome a ponerme de pie. Un pedazo de vidrio cortó mi palma en la prisa y una línea delgada de sangre escurrió por mi muñeca. Él ni lo notó, o si lo notó, no le importó. «Al establo», ordenó, arrastrándome por la cocina, pasando por doña Zenaida, que bajó los ojos, impotente como siempre. Afuera, la tormenta ya había llegado. La lluvia caía en torrentes y tuvimos que correr por el patio enlodado hasta el establo. Cuando llegamos, estábamos ambos empapados.
El interior del establo estaba iluminado apenas por un quinqué que mi abuelo encendió al entrar. Las sombras danzaban en las paredes, dándole al lugar un aspecto aún más siniestro. Los caballos, inquietos con la tormenta, se movían nerviosamente en sus pesebres. «Al poste», ordenó, señalando al centro del pasillo. Caminé lentamente, sintiendo cada paso como si estuviera camino a la horca. La mano cortada palpitaba, la sangre mezclada con el agua de lluvia goteaba en el piso de tierra batida. Llegando al poste, me agarré de él, apoyando la frente en la madera áspera. Fue cuando oí un ruido diferente, no viniendo de mi abuelo, sino del fondo del establo, del pesebre de Trueno. El caballo negro estaba particularmente agitado, tal vez por la tormenta, tal vez presintiendo lo que estaba por pasar. Golpeaba los cascos con fuerza contra la puerta del pesebre, bufaba ruidosamente. «¡Cállate, demonio!», gritó mi abuelo hacia el animal mientras se quitaba el cinturón de los pantalones. Esa noche parecía que el látigo no sería suficiente. Apreté los ojos, preparándome para lo que vendría, pero el sonido que oí fue un trueno tan fuerte, tan cercano, que el piso del establo pareció temblar. El quinqué osciló violentamente, casi apagándose. Por un instante, quedamos en la oscuridad casi total. Cuando la luz volvió a estabilizarse, noté que estaba sola en el pasillo central. Mi abuelo se había alejado, yendo hasta el fondo del establo, donde Trueno continuaba su agitación furiosa. La lluvia ahora penetraba por algunas rendijas en el techo, formando pequeños charcos en el piso de tierra. «Maldito animal», oí gritar a mi abuelo. «Vas a terminar despertando a todo el rancho con ese ruido». Vi su silueta acercarse al pesebre de Trueno. Agarró la vara larga, usada para controlar los caballos a distancia, y comenzó a golpear la puerta del pesebre, intentando forzar al animal a retroceder. «¡Retrocede! ¡Retrocede, diablo!», gritaba. Pero Trueno no retrocedió. Al contrario, pareció ponerse aún más furioso. Las coces contra la puerta del pesebre se intensificaron y entonces, a la luz temblorosa del quinqué, vi lo que había observado discretamente durante semanas. El cerrojo superior de la puerta comenzó a ceder con la fuerza de los impactos. Mi abuelo, en su furia, no se dio cuenta. Continuaba gritándole al animal, golpeando la puerta con la vara. Yo podría haber avisado, podría haber gritado que la puerta estaba cediendo, que el caballo estaba a punto de liberarse, pero no hice nada de eso. Me quedé ahí agarrada al poste, observando el miedo y la esperanza luchando dentro de mí como dos animales salvajes. Trueno dio otra coz poderosa. El cerrojo, ya corroído por la humedad y desgastado por el tiempo, finalmente cedió con un chasquido metálico. La puerta del pesebre se abrió violentamente, tomando a mi abuelo por sorpresa. Él se tambaleó hacia atrás, tropezando con una cubeta de agua. Cayó de espaldas en el piso de tierra, la vara escapando de sus manos. Trueno permaneció por un instante en la entrada del pesebre, como una aparición demoníaca, los ojos reflejando la luz del quinqué, el vapor saliendo de sus narices dilatadas. Entonces, como si hubiera esperado años por ese momento, y tal vez lo había hecho, avanzó. El grito de mi abuelo fue ahogado por otro trueno. Me tapé los oídos y cerré los ojos, pero no logré bloquear completamente los sonidos que siguieron. El golpear de cascos, los gritos ahogados, el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el piso. Después, el relincho furioso, casi triunfante. Cuando finalmente encontré coraje para abrir los ojos, la escena frente a mí era de pesadilla. Trueno continuaba en el pasillo, inquieto, moviéndose de un lado a otro, bufando. En el piso, iluminado por la luz oscilante del quinqué, estaba mi abuelo, o lo que quedaba de él. No puedo describir lo que sentí en ese momento. No fue alegría, ni alivio, ni venganza satisfecha. Fue un vacío enorme, como si un abismo se hubiera abierto dentro de mí. Lentamente me solté del poste. Mis piernas apenas me sostenían. Trueno, al verme mover, volvió su atención hacia mí. Retrocedí, recargándome en la pared del establo. El animal se acercó,
los cascos manchados de sangre dejando marcas en el piso de tierra. Se detuvo a algunos metros de mí, los ojos negros fijos en los míos. Nos quedamos así, mirándonos. ¿Por cuánto tiempo? No sé decir. La tormenta rugía afuera. Los relámpagos iluminaban brevemente el interior del establo a través de las rendijas. Y nosotros dos, la niña quebrada y el caballo indomable, nos mirábamos en un entendimiento silencioso. Entonces, lentamente, Trueno se alejó, caminó hasta la puerta del establo, que estaba entreabierta, y salió a la noche tormentosa. Los otros caballos, agitados con todo lo que había pasado, relinchaban y golpeaban contra sus pesebres, pero ninguno logró escapar. Me quedé ahí paralizada por mucho tiempo. La lluvia disminuyó gradualmente, los truenos se alejaron y yo continuaba en el mismo lugar, incapaz de moverme, de pensar claramente, de decidir qué hacer. Fue Juvenal quien me encontró horas después. Atraído por los relinchos incesantes de los caballos, vino a verificar el establo y se topó con la escena. Yo todavía recargada en la pared en estado de shock. Mi abuelo en el piso, el pesebre de Trueno vacío, la puerta reventada. «¡Dios mío del cielo!», exclamó Juvenal, soltando la linterna que traía. «Niña, ¿qué pasó aquí?». Mi voz salió como un susurro. El caballo, la tormenta, se asustó con los truenos, reventó la puerta. Mi abuelo intentó contenerlo. Juvenal no hizo más preguntas, salió corriendo para pedir ayuda. Pronto, todo el rancho estaba despierto. Doña Zenaida me llevó a la casa, me dio té caliente, me cubrió con cobijas. Yo temblaba incontrolablemente, no sé si de frío, de miedo o de shock. Las horas siguientes fueron confusas. Hombres entraban y salían de la casa. Alguien fue a buscar al médico a la ciudad, pero era demasiado tarde. Oí fragmentos de conversaciones. El animal huyó. Probablemente está en el campo. Vamos a organizar una búsqueda al amanecer. Por la mañana, el delegado de la ciudad vino hasta el rancho. Me hizo algunas preguntas, pero yo apenas podía responder. Juvenal contó lo que sabía, lo poco que sabía. La conclusión fue rápida y simple: un terrible accidente. El viejo Eustaquio Figueiredo, conocido por su temperamento fuerte y por su terquedad en lidiar personalmente con el semental más peligroso del rancho, finalmente había pagado el precio de su imprudencia. Nadie cuestionó qué hacía yo en el establo a esa hora de la noche. Nadie preguntó sobre las marcas en mi cuerpo, sobre los años de abuso. La verdad fue sepultada junto con mi abuelo, en una ceremonia rápida y poco concurrida algunos días después. En cuanto a Trueno, nunca más fue encontrado. Algunos peones dijeron haber visto un caballo negro galopando libre por los campos en dirección a la frontera con Texas. Pero podía ser cualquier caballo, o tal vez solo una leyenda que comenzó a formarse, susurrada por los trabajadores del rancho. Yo sabía apenas una cosa. Por primera vez en casi 4 años, no tendría que temer la noche. No tendría que temer los pasos de mi abuelo en el pasillo. No tendría que temer el establo y el poste de contención. Por primera vez, desde que llegara a ese rancho, estaba libre. Pero la libertad, como descubrí en los días que siguieron, viene con su propio conjunto de desafíos e incertidumbres. Y yo, a los 16 años, huérfana una vez más, tenía que decidir qué hacer con ese regalo inesperado y peligroso. En las semanas que siguieron a la muerte de mi abuelo, el rancho Cerro Azul se sumergió en un silencio extraño. Era como si el propio lugar estuviera en suspenso, esperando a ver qué pasaría después. Yo continuaba en mi cuartito de atrás, pero ahora nadie cerraba la puerta por las noches. Continuaba ayudando a doña Zenaida en los trabajos domésticos, pero sin la presión constante, sin el miedo de cometer el menor error. Juvenal, el capataz, asumió temporalmente la administración del rancho. Hasta que se resuelva la situación, decía. Pero ¿cuál era la situación? Yo no sabía. Nadie parecía saber con certeza. Fue el doctor Ananías, un abogado de Piedras Negras, quien trajo algo de claridad. Cerca de un mes después del accidente, vino hasta el rancho,
cargando un portafolio de cuero gastado y una expresión solemne. «Necesito hablar con la niña Elena», le dijo a Juvenal, quien lo recibió en el portal. «A solas, por favor». Fuimos a la sala de estar, un cuarto que yo raramente entraba cuando mi abuelo estaba vivo. El abogado, un hombre de mediana edad, con lentes redondos y cabellos grises, se sentó en un sillón y me invitó a sentarme en el sofá frente a él. «Elena», comenzó con una voz gentil que me sorprendió. «Sé que las últimas semanas han sido difíciles para ti. Perder a tu abuelo de esa manera tan inesperada». Mantuve la mirada baja, sin saber qué responder. No quería fingir tristeza, pero tampoco sabía si era seguro de mostrar alivio. «Estoy aquí porque, como abogado de tu abuelo, tengo la responsabilidad de ejecutar su testamento», continuó. «Y tú, como única descendiente directa, eres la heredera universal de los bienes de Eustaquio Figueiredo». Levanté los ojos, sorprendida. «¿Heredera?» «Sí. El rancho Cerro Azul, todos los animales, excepto, claro, el semental que... Bueno, las cuentas bancarias, las inversiones, todo pasa a ti». Me quedé sin palabras. Nunca había considerado esa posibilidad. En realidad, desde la muerte de mi abuelo, me estaba preparando para ser mandada lejos, para tener que encontrar algún lugar para vivir, algún trabajo para sostenerme. Pero el doctor Ananías continuó, ajustándose los lentes. «Hay un problema. Tienes apenas 16 años. Legalmente, no puedes administrar estos bienes hasta cumplir la mayoría de edad». «¿Y qué pasa entonces?», pregunté, encontrando mi voz finalmente. «Normalmente sería designado un tutor legal para cuidar de tus intereses hasta que cumplas 21 años. Tu abuelo no dejó instrucciones específicas sobre esto, lo cual es poco común». Nos quedamos en silencio por algunos momentos. El tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor. «¿Hay alguien en tu familia que pudiera asumir esa responsabilidad?», preguntó finalmente. Moví la cabeza negativamente. «No tengo a nadie más. Mis padres fallecieron cuando tenía 12 años. No conozco otros parientes». El doctor Ananías suspiró. «Entiendo. Bueno, en ese caso el juez tendrá que designar un tutor. Puede ser alguien de la comunidad, alguien respetable que se disponga a cuidar de tus intereses». Sentí un apretón en el pecho. ¿Alguien de la comunidad? ¿Quién? Otro hombre como mi abuelo, que vería en mí solo una fuente de trabajo gratuito y una fortuna para administrar como le pareciera. El abogado debe haber notado mi incomodidad, pues añadió: «No te preocupes, Elena. Haré lo posible para garantizar que sea alguien adecuado». Se despidió, prometiendo volver en algunos días con más información. Me quedé ahí sentada en el sofá mucho tiempo después de que se fue. Heredera de todo. Era casi irónico. El hombre que me trató como un animal ahora me dejaba todo lo que poseía, no por elección, sino por falta de alternativa. Esa noche no logré dormir. Miraba al techo de mi cuartito, pensando en el futuro incierto que se desarrollaba frente a mí. Sería designado un tutor, probablemente algún amigo de mi abuelo, algún ranchero de la región con la misma mentalidad dura y cruel. Estaría atrapada por 5 años más hasta cumplir 21. 5 años es mucho tiempo cuando tienes 16 y ya has sufrido tanto. Fue entonces que tomé una decisión. No esperaría para ver quién sería mi nuevo dueño. Me iría de ahí. Huiría. ¿A dónde? No sabía todavía, pero me iría antes de que el abogado regresara con un nuevo tutor. A la mañana siguiente, comencé discretamente a planear mi huida. Necesitaría dinero, ropa, un destino. Pasaba horas en la biblioteca del rancho, otro lugar que raramente frecuentaba cuando mi abuelo estaba vivo, estudiando mapas, buscando información sobre ciudades cercanas. Fue ahí, entre libros empolvados, que encontré una dirección anotada en el margen de un viejo cuaderno de contabilidad. Normelia de Fenteller, calle de las Acacias, 37, Ciudad Acuña. Y ahí al lado del nombre, una única palabra: hermana. Mi abuelo tenía una hermana. Nunca había oído hablar de ella. Nunca nadie mencionó ningún pariente vivo de los Figueiredo. Pero ahí estaba un nombre, una dirección, una posible conexión. Ciudad Acuña no estaba lejos. Quedaba en la misma región,
también en la frontera con Texas. Podría llegar ahí en autobús en algunas horas. Pero ¿y después? ¿Qué le diría a esa mujer que nunca conocí? Hola, soy tu sobrina nieta, hija de Adelino, que probablemente nunca conociste, nieta de tu hermano que acaba de morir pisoteado por un caballo. Mientras pensaba en estas cuestiones, los días pasaban. Una semana después de la visita del abogado, doña Zenaida me llamó a la cocina. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una agitación poco común. «Niña», dijo, bajando la voz, aunque estábamos solo nosotras dos ahí. «Necesito contarte algo». Me senté a la mesa de la cocina, intrigada. En todos esos años, doña Zenaida nunca había iniciado una conversación conmigo que no fuera sobre tareas domésticas. Oí a Juvenal conversando con el doctor Ananías hoy temprano, cuando todavía dormías. Comenzó, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Están planeando quién va a ser tu tutor». «¿Y quién es?», pregunté, sintiendo el estómago hundirse. «Néstor Tamonte, ese ranchero gordo de bigote que venía siempre a jugar cartas con tu abuelo». Conocía bien a Néstor Tamonte, un hombre grosero, con fama de mano pesada con los empleados y con su propia esposa. Solo de pensar en quedar bajo su tutela, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cuándo?», pregunté, la voz casi fallando. «El juez va a oficializar el lunes. Después de eso, Néstor viene a buscarte para que vivas en su rancho». 3 días. Tenía apenas 3 días para actuar. «Doña Zenaida», hablé reuniendo coraje, «necesito su ayuda». La mujer me miró largamente, su rostro marcado por los años de trabajo duro. Por un momento, pensé que se negaría, que diría que no podía meterse en esa historia, pero entonces asintió levemente. «¿Qué puedo hacer, niña?». En las próximas 48 horas, con la ayuda silenciosa pero eficiente de doña Zenaida, preparé mi huida. Ella me ayudó a reunir algo de dinero, no mucho, apenas lo suficiente para el pasaje de autobús y algunos días de hospedaje barato. Arregló una pequeña maleta con mis pocas ropas y algunos artículos esenciales. Y más importante, confirmó que sí, mi abuelo realmente tenía una hermana en Ciudad Acuña. Normelia era más joven que Eustaquio, y según doña Zenaida, los dos habían roto relaciones hacía décadas por un desacuerdo familiar. «Ella es diferente de él», me aseguró doña Zenaida. «Muy diferente, gentil, por lo que he oído decir. Se casó con un inmigrante alemán, lo que tu abuelo nunca aceptó. Tiene una pequeña tienda de artículos de costura en la ciudad. Una tía abuela, una posible aliada, una esperanza». En la madrugada de domingo para lunes, antes del amanecer, salí silenciosamente del rancho Cerro Azul. Doña Zenaida estaba despierta, esperándome en la cocina. Me entregó un envoltorio con pan y queso para el viaje y, para mi sorpresa, me abrazó brevemente. «Buena suerte, niña», susurró. «Que la Virgen de Guadalupe te proteja». Caminé hasta la carretera principal, donde tomaría el primer autobús a Ciudad Acuña. La oscuridad todavía era casi completa, pero en el horizonte ya se anunciaba el primer resplandor del día. Mientras esperaba a la orilla de la carretera, miré una última vez hacia la silueta del rancho contra el cielo que comenzaba a aclarar. No sentí tristeza, ni rabia, ni venganza satisfecha, apenas un inmenso alivio por estar partiendo. El autobús llegó poco después del amanecer, un vehículo viejo y ruidoso que hacía la ruta entre los pequeños pueblos de la frontera. Pagué mi pasaje con los billetes arrugados que doña Zenaida me había dado y me acomodé en un asiento al fondo. Cuando el motor ronroneó y el autobús comenzó a alejarse, cerré los ojos y dejé escapar un largo suspiro. Estaba realmente pasando. Estaba libre. El viaje a Ciudad Acuña duró casi todo el día, con varias paradas en pueblitos a lo largo del camino. Miraba por la ventana, viendo el paisaje del norte mexicano extenderse infinito. Los campos ondulando con el viento, el ganado pastando tranquilo. Era el mismo paisaje que conocía, pero ahora parecía diferente, más abierto, más lleno de posibilidades. Llegué a Ciudad Acuña al final de la tarde. Era un pueblo pequeño, pero más grande que Piedras Negras,
con un malecón movido a las orillas del río Bravo. Pregunté a algunas personas dónde quedaba la calle de las Acacias y, siguiendo sus indicaciones, pronto me vi frente a una casita sencilla pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente y un letrero discreto en la ventana. Mercería Fenteler. Me detuve en la banqueta, dudando. ¿Y si no me recibía bien? ¿Y si no me creía? ¿Y si después de tantos años alejada de su hermano no quería nada con su descendencia? Estaba a punto de dar media vuelta cuando la puerta se abrió y una mujer mayor salió a regar las plantas del jardín. Era pequeña y delgada, con cabellos blancos recogidos en un chongo sencillo. Usaba un delantal florido sobre un vestido oscuro. A primera vista, no se parecía en nada a mi abuelo, hasta que se volteó y vi sus ojos, azules como los de él. Pero donde los ojos de Eustaquio eran fríos y duros, los de ella eran vivos y brillantes. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, notándome parada en la banqueta con una maleta en la mano. Su acento tenía una leve cadencia alemana, probablemente influencia del marido. ¿La señora es Normelia? ¿Normelia de Fenteller?, pregunté, la voz temblorosa. Sí, soy yo. Estrechó los ojos, intentando reconocerme. ¿Nos conocemos? No, señora. Mi nombre es Elena Figueiredo de los Santos. Yo soy nieta de su hermano, Eustaquio. La regadera que sostenía se resbaló de sus manos y cayó en el pasto con un golpe seco. Su mano fue al pecho y por un momento temí que se pusiera mal. ¿Nieta de Eustaquio?, repitió con voz débil. Dios mío del cielo, ¿eres hija de quién? De Adelino. Él murió hace 4 años junto con mi mamá. Adelino, murmuró, y había una tristeza profunda en su voz. Nunca conocí a tu padre, ¿sabes? Cuando él nació, Eustaquio y yo ya no nos hablábamos, pero oí decir que era un buen hombre. Se acercó, examinando mi rostro con atención. Tienes los ojos de él, los ojos de los Figueiredo, pero gracias a Dios no tienes el semblante duro. Entonces frunció el ceño, confundida. ¿Pero qué haces aquí? ¿Eustaquio sabe que estás aquí? Él murió, respondí simplemente. Hace un mes. Normelia hizo la señal de la cruz rápidamente. Que Dios tenga piedad de su alma, dijo sin gran emoción. Entonces miró mi maleta. ¿Viniste a quedarte? No sabía cómo responder. Había venido en busca de ayuda, de un refugio temporario, pero no había planeado más allá de eso. No sé, no tengo a dónde ir. La expresión de la señora se suavizó. Se acercó y, para mi sorpresa, tocó gentilmente mi rostro. Criatura, pareces exhausta y hambrienta. Ven, entra. Podemos conversar después de la cena. Y así, sin más preguntas, me acogió en su casa. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina acogedora de Normelia, comí el mejor mole que había probado en mi vida. El marido de ella, Siegfried, un señor de cabellos blancos y rostro bondadoso, me trató con la misma gentileza natural, sin hacer preguntas, solo garantizando que comiera bien y me sintiera cómoda. Solo después, cuando Siegfried se retiró a dormir, fue que le conté a Normelia todo lo que había pasado. Desde la muerte de mis padres, la ida al rancho Cerro Azul, los años de disciplina en el establo, hasta la noche de la tormenta y la huida antes de que Néstor Tamonte se convirtiera en mi tutor. Ella escuchó todo en silencio, el rostro envejecido marcado por un dolor profundo. De vez en cuando, lágrimas silenciosas escurrían por sus mejillas, que secaba discretamente con la punta del delantal. Debería haberlo imaginado, dijo cuando terminé. Eustaquio siempre fue duro, pero después de que nuestra madre murió, algo se quebró dentro de él. Se volvió amargo, cruel. Fue por eso que me alejé. No soportaba ver en lo que se estaba transformando. Tomó mis manos entre las suyas. Pero estás aquí ahora, hija, y si quieres, puedes quedarte. No tenemos hijos, Siegfried y yo. La casa es pequeña, pero hay espacio suficiente y la tienda da lo bastante para que vivamos los 3. ¿Pero y el rancho?, pregunté. El abogado dijo que soy la heredera.
El rancho puede esperar. Cuando cumplas la mayoría de edad, decidirás qué hacer con él. Hasta entonces, deja que el abogado lo administre. Está todo a tu nombre al final de cuentas. Era una solución tan sencilla, tan evidente, que me pregunté por qué no había pensado en eso antes. Claro que podría dejar que el doctor Ananías administrara la propiedad hasta que cumpliera 21 años. No necesitaba estar ahí. No necesitaba un tutor para eso. ¿Puedo escribirle al doctor Ananías explicando la situación?, pregunté. Mañana mismo iremos al notario a redactar una carta oficial, asintió Normelia. Siegfried conoce al juez de la comarca. Estoy segura de que entenderá la situación. Y así fue. En los días que siguieron, con la ayuda de Normelia y Siegfried, oficialicé mi situación. El doctor Ananías, para mi sorpresa, quedó aliviado al saber que estaba con parientes legítimos. Acordó administrar el rancho en mi nombre, enviando reportes regulares sobre las finanzas y consultándome sobre decisiones importantes. Néstor Tamonte, como supe después, quedó furioso al descubrir que había perdido la oportunidad de poner las manos en la fortuna de los Figueiredo, pero no había nada que pudiera hacer. La ley estaba de mi lado. Ahora comenzaba una nueva vida en Ciudad Acuña. Normelia me matriculó en la escuela local para completar mis estudios. Los fines de semana y después de clases, ayudaba en la tiendita de mercería. Aprendí a coser, a bordar, a hacer crochet, habilidades que mi tía abuela dominaba con perfección y que me enseñó con paciencia y cariño. Fue en Ciudad Acuña que por primera vez en muchos años conocí lo que era tener un hogar verdadero. Normelia y Siegfried no eran solo guardianes legales, se convirtieron en la familia que había perdido. Pacientes, amorosos, respetuosos. Ellos curaron lentamente las heridas que mi abuelo había dejado en mi alma. Cuando cumplí 21 años, en 1968, tuve que tomar una decisión sobre el rancho Cerro Azul. Podría volver y asumir el control, podría venderlo, podría dejar todo como estaba. Después de mucha reflexión, opté por la venta. No quería volver a ese lugar lleno de memorias dolorosas. El dinero fue invertido, y una parte de él usada para expandir el pequeño negocio de Normelia, transformándolo en una tienda de telas y ropa que se volvió conocida en toda la región. Fue en la tienda que conocí a Gervasio, un joven comerciante de lanas que venía regularmente desde Monclova para hacer negocios en Ciudad Acuña. Alto, de sonrisa fácil y ojos gentiles, comenzó a hacer visitas a la tienda con más frecuencia de la necesaria. No tardó mucho para que yo entendiera el motivo real de esas visitas. Nuestro noviazgo fue tranquilo, respetuoso, completamente diferente de las relaciones basadas en dominación y miedo que había presenciado en el rancho de mi abuelo. Nos casamos en 1970 en una ceremonia sencilla en la iglesia de Ciudad Acuña, con Normelia y Siegfried ocupando el lugar de mis padres. La vida siguió su curso. Tuvimos 3 hijos, Augusto, Cecilia y Tadeo. Compramos una casa más grande cerca de la tienda, donde Normelia y Siegfried vinieron a vivir con nosotros cuando se pusieron más viejos. La tienda prosperó, expandiéndose a otros ramos del comercio. Fueron años de paz, de curación, de reconstrucción, pero nunca olvidé lo que había pasado. Las cicatrices estaban ahí, invisibles pero presentes. Por años tuve pesadillas con el establo, con el látigo, con la tormenta de esa noche. Gervasio, que conocía toda mi historia, me despertaba gentilmente cuando gritaba en medio de la noche, sosteniéndome en sus brazos hasta que el recuerdo se disipara. Y en cuanto a Trueno, nunca más supe de él con certeza. Pero hubo rumores, a lo largo de los años, de un caballo negro magnífico que fue visto galopando libremente por los campos de la frontera del lado texano. Un animal que nadie lograba capturar, que parecía desaparecer como humo cuando alguien se acercaba. Tal vez fueran solo historias, tal vez fuera realmente él, viviendo la libertad que ambos habíamos conquistado esa noche tormentosa. Hoy, a mis 78 años, vivo una vida tranquila aquí en Ciudad Acuña, el mismo pueblo que me acogió cuando más lo necesitaba. La casa donde vivo queda a 2 cuadras del río Bravo, en una calle arbolada y silenciosa.
Es una casa sencilla, pero cómoda, con un jardín al frente donde cultivo rosas y margaritas, y un patio atrás donde tengo mis hierbas y un árbol de naranjas que da frutos dulcecitos como la miel. Gervasio se fue hace 8 años, llevado por un infarto repentino mientras dormía. Fue un dolor inmenso, pero al menos partió sin sufrimiento. Fueron casi 4 décadas de un matrimonio feliz, donde conocí el verdadero significado de respeto, compañerismo y amor. A veces todavía me sorprendo hablando con él como si estuviera aquí, y quién sabe si no está. Hay misterios en esta vida que uno no entiende. Mis hijos ya están todos criados y encaminados en la vida. Augusto es médico en Monterrey, casado con una profesora universitaria. Cecilia siguió los pasos del padre en el comercio y hoy administra la tienda que un día fue de Normelia, expandida y modernizada, pero manteniendo el mismo espíritu acogedor. Tadeo, el más chico, es profesor de historia en la escuela estatal aquí mismo en Ciudad Acuña. Tengo 5 nietos, que son mi alegría, especialmente Mariana, la hija de Tadeo, que vive aquí en Ciudad Acuña y viene a visitarme casi todos los días. Tiene 22 años y está en la universidad estudiando para ser enfermera. Fue ella quien me introdujo al bordado. Créanme, esta muchacha moderna enseñándole a la abuela un oficio antiguo. Ella aprendió en un curso en línea y pensó que sería bueno para mis manos, que a veces se ponen duras con el reumatismo, y cómo tenía razón. El bordado se convirtió no solo en un pasatiempo, sino en una terapia. Cada puntadita dada es como coser también los retazos de mi propia existencia. Cuando bordas, concentras la mente en el trabajo de las manos y olvidas por un momento las preocupaciones. Es casi como una meditación. Así es como reconstruimos nuestras vidas, puntada a puntada, día a día, elección a elección. Tengo una rutina tranquila. Me despierto temprano con el primer cantar de los pajaritos. Hago un café y me siento en el portal a ver el día nacer. Después cuido mis plantas, hago un desayuno reforzado y comienzo mis bordados. La mesita cerca de la ventana es mi rinconcito especial. De ahí puedo ver un pedacito del río y las personas que pasan por la calle. Cuando el tiempo está bueno, a veces llevo mi bastidor a la plaza central y me quedo bordando ahí, conversando con otras señoras que también gustan de aprovechar el solcito. Los miércoles juego lotería con mis amigas en el centro comunitario. Los domingos voy a misa en la iglesia principal y después la familia se reúne aquí en casa para la comida. Tadeo trae la carne asada, Cecilia los postres y yo preparo el arroz, la ensalada y esos frijoles refritos que a todos les encantan. Es una alegría ver la casa llena, oír las risas de los nietos, sentir que construí algo bueno y duradero, a pesar de todo. Claro que no todos los días son fáciles. La edad trae sus desafíos. Las articulaciones duelen cuando va a llover. La memoria a veces falla y los amigos se van yendo uno a uno, dejando nostalgias. Tuve que despedirme de Normelia hace 15 años y de Siegfried 10 años después. Fueron como padres para mí, y no pasa un día sin que le agradezca a Dios por haberlos puesto en mi camino. Los recuerdos del pasado todavía surgen a veces. Hay noches en que despierto sobresaltada, el corazón latiendo fuerte, con la sensación de estar de nuevo en ese establo, pero son cada vez más raras. El tiempo, como dicen, no cura todas las heridas, pero enseña a vivir con las cicatrices. Nunca más volví a Piedras Negras. Nunca más pisé el rancho Cerro Azul. Supe, por conocidos, que cambió de manos varias veces a lo largo de las décadas. Lo último que oí es que ahora es una posada rural, donde los turistas van a andar a caballo y experimentar la vida en el campo. Qué ironía pensar que ese lugar que fue escenario de tanto sufrimiento ahora es un espacio de recreo y descanso. En cuanto a Trueno, ese semental indomable que, de cierta forma, me liberó, nunca más tuve noticias concretas. Las historias sobre el caballo negro que nadie lograba capturar continuaron por años, pero poco a poco se fueron volviendo leyendas, de esas que se van modificando a medida que son recontadas. Hay quienes dicen que formó una manada salvaje del otro lado de la frontera. Otros, más supersticiosos, dicen que no era un caballo común,
sino una especie de espíritu vengador. Yo prefiero creer que vivió sus días en libertad, corriendo por los campos sin ataduras, sin látigos, sin poste de contención. Pienso mucho sobre el destino y sus extraños caminos. Cómo algo tan terrible, la muerte de mis padres, me llevó a ese infierno en el rancho Cerro Azul. Pero después, de forma igualmente improbable, me trajo a Ciudad Acuña, a los brazos acogedores de Normelia y Siegfried, al amor de Gervasio, a la familia que construí, como si las piezas de un rompecabezas inicialmente caótico se encajaran poco a poco, formando un dibujo coherente. No guardo odio hacia mi abuelo, ya no más. Eustaquio Figueiredo era un hombre amargo, cruel, producto de un tiempo y de una crianza que valorizaban la dureza por encima de la compasión, la autoridad por encima del amor. No lo perdono por lo que hizo. Algunas cosas están más allá del perdón, pero entiendo que él también era, a su manera, un prisionero. Prisionero de una visión del mundo estrecha y sofocante, de una rabia que lo consumía por dentro, de una incapacidad de amar. La verdadera libertad, descubrí, no está apenas en escapar de las cadenas físicas, sino en liberarse también de los grilletes invisibles del odio, del resentimiento, del miedo paralizante. Fue una jornada larga y difícil, pero hoy puedo decir que soy genuinamente libre. Cada puntada dada en mis bordados es una afirmación de esa libertad. Cada flor que nace en mi jardín, cada risa de mis nietos, cada atardecer que aprecio sentada en mi portal tomando café. Todo eso son pequeños milagros diarios que me recuerdan que, a pesar de todo, la vida ganó. Yo gané. Y si existe una lección que me gustaría dejar para quien me escucha, es esta. No importa qué tan oscura sea la noche, qué tan feroz sea la tormenta, siempre hay una posibilidad de amanecer. Siempre hay una oportunidad de libertad, de volver a empezar, de curación. A veces, esa oportunidad viene de los lugares más inesperados, como un caballo indomable en una noche de tormenta. Lo importante es reconocerla cuando aparece y tener el coraje de agarrarla con ambas manos. Mis queridos que me escucharon hasta aquí, gracias por la paciencia con esta viejita y sus memorias. Sé que no fue una historia fácil de oír, así como no fue fácil de vivir, pero quise compartirla porque creo que las historias tienen poder. Poder de curar, de conectar, de transformar. Cuando pienso en la niña asustada que fui, amarrada a ese poste de contención en el establo, con el látigo chasqueando cerca del rostro, mi corazón todavía se aprieta. Pero entonces recuerdo a la mujer en que me convertí. Madre, abuela, amiga, una persona que conoció el amor verdadero y construyó una vida significativa, a pesar de las cicatrices. Y siento un orgullo quieto, una gratitud profunda por el camino recorrido. Aprendí a lo largo de décadas que las cadenas más difíciles de romper son aquellas que cargamos dentro de nosotros. El miedo que paraliza, la desconfianza que aísla, la rabia que corroe. Incluso años después de estar físicamente libre de mi abuelo, todavía cargaba esas cadenas invisibles. Fue un proceso lento y doloroso aprender a confiar nuevamente, a aceptar cariño sin desconfiar de las intenciones, a permitirme ser vulnerable. Si estás viviendo tu propio infierno particular, sabe que no estás solo. En cada ciudad, en cada país, hay personas pasando por situaciones de abuso y dominación. Puede ser dentro de casa, en el trabajo, en una relación. El miedo y la vergüenza nos hacen creer que somos los únicos, que nadie entendería, que no hay salida. Pero eso es una mentira que el miedo cuenta para perpetuarse. Siempre hay una salida, incluso cuando no logramos verla. Para mí fue una dirección encontrada por casualidad en un viejo cuaderno. Para ti puede ser una llamada, una conversación con un amigo, un profesional que nota las señales y ofrece ayuda. A veces, la ayuda viene de formas inesperadas, como un caballo indomable en una noche de tormenta. Lo importante es mantener viva la llama de la esperanza, aunque sea pequeñita, aunque sea casi invisible. No dejes que se apague. Mientras hay esperanza, hay vida, hay posibilidad de cambio.
Yo lo sé porque lo viví. A los 16 años pensé que mi vida estaba acabada antes de comenzar de verdad. Pero mírenme ahora, décadas después, rodeada de amor, de familia, de pequeñas alegrías cotidianas que hacen que la vida valga la pena. Cada puntada en mi bordado me recuerda que incluso cuando la vida parece un enredo sin sentido por el revés, por el frente un dibujo bonito se está formando. Cada puntada es una elección, una pequeña decisión de continuar, de crear belleza incluso a partir del caos. Así es como reconstruimos nuestras vidas, puntada a puntada, día a día, elección a elección. Cuando Mariana me enseñó a bordar, a los 60 años, yo me resistía. Manos viejas no aprenden oficios nuevos, decía yo, pero ella insistía, paciente, como solo el amor sabe ser. Y poco a poco descubrí no solo una habilidad nueva, sino una forma de terapia, de meditación, de conexión con algo más grande que yo misma. Nunca es tarde para aprender, para cambiar, para curar. El abuso intenta convencernos de que somos pequeños, débiles, indignos. Intenta reducir nuestra existencia a un único aspecto, el de víctimas, pero somos mucho más que nuestras heridas. Somos seres complejos, multifacéticos, capaces de una resiliencia que muchas veces nos sorprende, capaces de, a pesar de todo, florecer. Y si estás del otro lado, si conoces a alguien que muestra señales de estar viviendo una pesadilla similar, no cierres los ojos. A veces, una palabra gentil, un oído atento, una mano extendida, puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. En cada lugar del mundo existen organizaciones y personas dedicadas a ayudar a quien sufre abuso. Búscalas, infórmate, sé parte de la solución. No importa dónde estés, recuerda que en toda cultura, en todo país, el respeto a la dignidad humana es un valor fundamental. Extiende tu mano a quien necesita, sé parte del cambio. La comunidad global puede y debe unirse para proteger a los más vulnerables entre nosotros. La vida me enseñó que el mayor acto de rebeldía contra aquellos que intentan quebrarnos es vivir plenamente, es amar sin miedo, es reír con el corazón abierto. Es encontrar belleza incluso en los lugares más improbables. Es despertar cada mañana y decir, todavía estoy aquí, todavía respiro, todavía tengo derecho a buscar la felicidad. No es una jornada fácil. Hay días en que los recuerdos vuelven con fuerza total, en que las cicatrices duelen como si fueran heridas abiertas, días en que la confianza parece imposible, en que el miedo intenta reasumir el control. Pero incluso en esos días hay elección. Podemos elegir dar un paso más, por más pequeño que sea, en dirección a la luz. Cuando miro hacia atrás, al largo camino recorrido desde esa noche de tormenta en que escapé del rancho Cerro Azul, siento una mezcla de incredulidad y gratitud. Incredulidad por haber sobrevivido a tanto. Gratitud por cada persona que me ayudó a lo largo del camino. Doña Zenaida con su apoyo silencioso. Normelia y Siegfried con su amor incondicional. Gervasio con su paciencia infinita. Mis hijos y nietos con la alegría que trajeron a mi vida. Y si llegaste hasta aquí conmigo, escuchando pacientemente las memorias de esta abuelita, quisiera pedirte un favor especial. Si esta historia tocó tu corazón, si encontraste en ella algún significado, algún consuelo, alguna esperanza, por favor, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y activa la campanita. Es muy importante para mí saber que mis palabras encontraron eco en alguien, que mi experiencia puede de alguna forma iluminar el camino de otra persona. Cada suscripción es como una mano extendida, formando una cadena de apoyo que puede alcanzar a otros que están sufriendo ahora mismo, necesitando oír que hay esperanza después de la tormenta. Deja también en los comentarios la palabra libertad, para que yo sepa que llegaste hasta el final de esta jornada conmigo. Es una palabra que carga tanto significado, ¿verdad? Es lo que todos buscamos al final de cuentas. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más.
Únete a esta cadena de fuerza y esperanza que estamos construyendo juntos, porque ninguno de nosotros está realmente libre mientras haya personas atrapadas en situaciones de abuso. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que estén. Y recuerden siempre, después de la más oscura de las noches, el sol vuelve a salir. Yo soy prueba viva de eso.